Aguascalientes es una tierra llena de historias fascinantes, donde la historia, la magia y el terror convergen. Tomen su asiento y sean bienvenidos a este paseo por las leyendas de Aguascalientes en la Estación Macabra. El fantasma del jardín. En el Jardín de San Marcos hay una historia que cuenta la aparición de un espíritu que ronda las noches solitarias de ese lugar, para posteriormente orar en la iglesia y desaparecer sin más. La leyenda relata que en el año 1851 llegó a la ciudad un grupo numeroso de tapatíos, invitados por don Mariano Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería, que se verificaba en las fiestas sanmarqueñas de ese año. Uno de aquellos afortunados fue don Felipe Rey González, quien era familiar de uno de los habitantes del pueblo, por lo que le fue un poco más fácil establecerse. Don Felipe inició una pequeña tienda de abarrotes, que poco a poco fue creciendo, generándole un capital de más de 40,000 pesos. Sin embargo, don Felipe se mostraba temeroso de los ladrones que rondaban por aquella época, por lo que decidió enterrar su dinero en el Jardín de San Marcos, pensando que nadie buscaría su fortuna en ese lugar. El señor González solía invitar a sus amigos a tomar aire fresco y jugar en aquel jardín. La leyenda cuenta que mientras don Felipe y sus amigos jugaban albures, uno hizo trampa, causando el descontento de los demás, ocasionando un pleito con armas y posteriormente la muerte de una persona que paseaba por los alrededores, la cual fue alcanzada por una bala perdida de aquella pelea. Don Felipe acabó preso. En lo que aquella tragedia se aclaraba, se cuenta que mientras estaba encerrado, se encomendó a la Virgen del pueblo, prometiendo la mitad de su tesoro, si lo ayudaba a salir sano y salvo de prisión. Y así fue. No obstante, don Felipe nunca cumplió su promesa, por lo que fue castigado a vagar por el jardín alrededor de su tesoro. El Cerro del Muerto. Al oeste de la ciudad se encuentra una de las insignias distintivas de Aguascalientes, pues cada tarde, cuando el sol se pone, ilumina las nubes junto a la silueta del cerro, ocasionando uno de los atardeceres más bellos del mundo. La historia de su origen relata la existencia de 3 tribus, chichimecas, chalcas y nahuatlacas, las cuales eran dirigidas por 3 sacerdotes. Dichas tribus intentaban ponerse de acuerdo en cuanto a la ocupación del territorio, discusión que después de un largo rato terminó acabando de una manera pacífica. Después de aquel debate tan exhaustivo, el sacerdote de los chichimecas decidió ir a bañarse a uno de los charcos de agua caliente que se encontraba en aquella zona, motivo por el que el lugar era tan peleado. El sacerdote tardó meses en volver, ocasionando que los chichimecas pensaran que los chalcas lo habían asesinado, comenzando un ataque en contra de ellos. Los chalcas respondieron al ataque de los chichimecas, causando una guerra con un gran número de bajas, y justo en medio de la guerra el sacerdote había vuelto, que le intentó explicar el motivo de su tardanza. No obstante, su corazón fue atravesado por una flecha, cayendo sin vida junto a los demás chichimecas. Se cuenta que el conjunto de cuerpos formaron el cerro. Muchas personas han intentado acceder al interior del cerro, pues la leyenda cuenta que esto puede ser realizado atravesando los socavones y túneles que se encuentran ahí. Sin embargo, las personas que lo intentan terminan escuchando voces o lamentos que acaban provocando que huyan o en el peor de los casos mueran. La calavera del panteón. La leyenda cuenta que un día el señor Jesús Infante, quien fuera albañil en esa época, fue contratado por una persona quien buscaba que le hiciera un monumento encima de las lápidas de sus antepasados. Don Jesús accedió de una manera amable, comenzando su trabajo en el cementerio, para entregarlo en el tiempo acordado. La noche acabó por alcanzar a don Jesús, quien estaba muy comprometido con su trabajo. Al caminar por los alrededores del panteón, buscando algunas cuñas que necesitaba, sintió un escalofrío intenso, al mismo tiempo que escuchaba ruidos alrededor de él. Temblando, volteó para ver a una calavera, moviendo la mandíbula y rechinando los dientes. Dile a mi abuelo, padre de tu abuelo,
que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena de la cocina, a vara y media de profundidad, te den 100 pesos, para que le pagues 50 pesos a un cura que me haga 3 misas. Yo a cambio te recompensaré con algo más, aliviando tu mal, pero si no cumples, empeorarás de salud. Horrorizado, don Jesús dejó caer las cuñas que había buscado, para después huir de aquel panteón, regresando la mañana siguiente, con la compañía de un amigo, a quien le había pedido ayuda para acabar su trabajo. Días después de haber completado su pedido, don Jesús se enfermó, recordando lo que el cadáver le había dicho, y como pudo, se levantó para hacer el mandado que la tenebrosa calavera le pidió, y como arte de magia, su cuerpo comenzó a recuperar movilidad, así como a mejorar su salud. Al recuperarse, don Jesús se lo contó a sus amigos, con temor a que no le creyeran, pero ellos mismos le platicaron que otra persona ya se le había aparecido, pero al no cumplir, su salud empeoró hasta causarle la muerte. La niña con cabeza de muñeca. Se relata que un hombre que trabajaba como reparador de las turbinas de los aviones en el antiguo aeropuerto de Aguascalientes había llevado a su hija al trabajo con él. Ante el aburrimiento, la pequeña empezó a jugar con su muñeca, muy cerca del avión que su papá estaba reparando. Sin embargo, cuando la turbina empezó a funcionar, decapitó tanto a la niña como a la muñeca. Ni la cabeza de la niña fue encontrada, ni el cuerpo de la muñeca fue hallado. Quienes trabajan en el lugar y algunos visitantes aseguran que la han visto y escuchando una voz que a lo lejos dice: ¿Quieres jugar conmigo?